Hola, ¿cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos a esta sección del curso PNL desde cero. Soy Mario Farinola de aprenderpnl.com y en esta serie de 2 videos vamos a ver una técnica de la programación neurolingüística para interrumpir algunas pautas limitadoras. En este primer video vamos a explicar cómo es la técnica paso a paso y en el segundo video veremos un ejemplo de aplicación. Esta técnica PNL fundamentalmente trabaja con las submodalidades. Y vamos a comenzar diciendo qué son los estados internos. Los estados internos son como especies de disparadores de nuestro estado de ánimo. El estado de ánimo, a su vez, dispara las emociones. Y las emociones, a su vez, generan los comportamientos o las conductas que se desarrollan, se despliegan controlados por esas emociones. Si luego, por ejemplo, de una cierta experiencia, por ejemplo, una discusión en el trabajo, algún percance, algún problema, este estado general es recurrente, es decir, se va repitiendo en el tiempo, se va estableciendo una especie de pauta que nos va limitando nuestro accionar y quedamos como atascados en eso. Es así como vuelven a aparecer una y otra vez esas imágenes, esos sonidos, sensaciones de enojo, por ejemplo. Esto se puede traducir en algún malestar físico. Es muy típico, por ejemplo, un dolor en la boca del estómago ante una sensación de enojo, de ira. Y nos pueden aparecer imágenes creadas como qué podríamos haber hecho en esa situación o qué es lo que podría suceder. O volvemos a repetir la imagen, la película mental en nuestras cabezas y nos empezamos a preguntar o a decir como debí decir tal o cual cosa, etcétera. Es decir, esa experiencia que pasó, que vivimos hace un tiempo, se nos vuelve a replicar en forma de imágenes, sonidos, sensaciones, en forma de una película mental que realmente es muy molesto porque se va repitiendo en función del tiempo y eso va generando una pauta limitadora. ¿Y qué necesitamos entonces para aplicar esta técnica? Cuando lo haces por primera vez, lo más importante, tienes que identificar claramente ese estado interno. Por ejemplo, como decíamos en el ejemplo anterior, un estado interno que te genera incomodidad, enojo, ira, y la pauta limitadora que se va repitiendo en el tiempo, ese estado que en el transcurso del día se va repitiendo. Eso lo tienes que identificar lo más claramente posible. Esta técnica la puedes practicar todas las veces que sean necesarias, cada vez que aparezca esta pauta limitadora. Y lo ideal sería practicarla apenas aparezca este estado interno. Una vez que aparezca este estado de cosas, sería bueno, o sea, con el estado interno, la emoción asociada y la conducta limitadora, sería bueno practicarla en ese momento, interrumpirla en ese momento y lograr cambiarla. Por ejemplo, piensa en una situación que te provoque tristeza o enojo o frustración y esa sensación persiste en el tiempo. Todo ese estado de cosas persiste en el tiempo. Como decíamos antes, por ejemplo, si una persona tuvo una discusión en el trabajo o alguien en algún momento del día te levantó la voz o te gritó, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer para cambiar ese estado desagradable? Que genera enojo, genera impotencia porque ya la situación ha pasado y por ahí no hemos respondido como hubiéramos querido. También puede provocar preocupación, frustración. ¿Qué se puede hacer para cambiar ese estado? Podemos entonces actuar sobre la materia prima interna de nuestros estados internos, es decir, actuando directamente sobre las submodalidades, esa materia prima de los pensamientos. ¿Haciéndolo cuándo? Bueno, en el momento justo, cuando aparece ese sentimiento repetitivo y esa pauta limitadora. Además, ¿cómo podemos hacerlo? Aplicando algunos trucos que yo he llamado exóticos, ya verás por qué. Y luego reemplazar
digamos, todo eso por una nueva y buena pauta, algo que nos capacite, algo que nos enfoque hacia algo mejor e ir reforzándola en el tiempo. Entonces, vayamos a la técnica en el paso número 1. Imagínate la situación que te está molestando tanto. Trata de no sentirte frustrada, frustrado o enojado. Más bien trata de observar la situación una sola vez desde un punto de vista de observador neutral. Si has visto en el curso PNL desde cero, hay una técnica muy interesante que es de los 3 puntos de vista, donde puedes ponerte en posición en primera persona, en la posición de otra persona o en la posición de observador neutral. Trata de aplicar esa técnica aquí, digamos, tratando de ponerte en un observador neutral de la situación, como si estuvieras fuera de la película, viendo qué es lo que ha sucedido. Ahora toma esta experiencia y transfórmala en una serie de dibujitos animados. Sí, realmente es así. Coloca a las personas, por ejemplo, sombrero, nariz de payaso. Ahora trabaja sobre el movimiento de la película mental. Haz correr la película hacia adelante, hacia atrás. Trata de acompañarla con una música circense, con una música festiva. Aquí tienes que ir probando, modificando las submodalidades, alejando la imagen, bajándole el movimiento o todo lo contrario, haciéndola muy muy rápida, etcétera. Eso lo tienes que ir probando con las diferentes submodalidades. Si la situación limitadora o frustrante te suena incesantemente, es decir, como un sonido, como una repetición sonora en tu cabeza, haz de cuenta que de un disco sale el sonido, sale ese sonido y toma un clavo imaginario y ráyalo. Escúchalo así, luego de hacer esto, así rayado, con un sonido más bien deformado, ¿verdad? Eso te va a ayudar también a interrumpir esa pauta limitadora. Acá, como decía antes, rayar el disco mental. Haz de cuenta que tienes un disco y que lo vas rayando. Transformar las imágenes, acá trabajando con las submodalidades visuales, transformar las imágenes en dibujitos animados. Por ejemplo, si una persona te gritó en el trabajo, por ejemplo, trata de transformar esa imagen con esa persona, con un sombrero, con una forma de Pato Donald, en fin, todas esas cosas te van a ayudar a interrumpir y a ver las cosas de diferente manera. Por eso es muy interesante, parece trivial, pero tiene su porqué, digamos. Todo esto genera una gran transformación en las submodalidades, por eso tienes que probar esto. Ponerle sonidos de circo, como decía antes, sonidos totalmente exóticos, llamémosle, ¿no? Eso es como que desconcierta digamos, la estructura interna y de alguna manera puede lograr interrumpir esta pauta limitadora molesta. ¿Y cuántas veces puedes hacer esto? Y al menos unas 10 o 12 veces hacia atrás y hacia adelante, rayando el disco, cambiando las imágenes, alterando los sonidos. Es como una cinta que la vas rebobinando hacia atrás y hacia adelante, varias veces, a una gran velocidad y con una buena dosis de humor, eso sí, con una buena dosis de humor. Y la gran velocidad es muy importante, como muchas técnicas de la PNL, como has visto, por ejemplo, la técnica en el curso, si no la has visto, te recomiendo que la estudies, la técnica Chas o la técnica del latigazo, el switch visual. La clave está en hacerlo a una gran velocidad, ahí donde se producen los grandes cambios. Y una variante muy interesante que a mí me ha funcionado muy bien y a otras personas con las cuales he hablado también es cuando aparece esta imagen interna, esta película, darle un super brillo a la imagen molesta. Es como si fuera un brillo de todos colores o directamente como si fuera un gran brillo enceguecedor. Eso también ayuda a interrumpir esa pauta limitadora. Entonces, apenas aparezca la pauta limitadora, haz de cuenta entonces que estás frente a una gran pantalla con el control remoto o la perilla del brillo y entonces
empiezas a darle a la imagen un brillo enceguecedor, muy, muy fuerte. Puedes también acompañarlo con un sonido, como chistar fuerte, o hacer un gesto con las manos, o aplaudir. Debes hacerlo simultáneamente en ese momento y bien rápido. Es también un recurso muy efectivo para cambiar drásticamente las submodalidades. Exactamente como decía antes, genera una pauta de interrupción a todo eso. Y por eso puedes cortar con la pauta limitadora y esa emoción limitante que te lleva a sentirte mal o a actuar de una manera preocupado, digamos, o con enojo, etcétera. El paso número 3 de esta técnica, muy interesante, es piensa en la situación frustrante, la que te estaba molestando, la que te estaba limitando. ¿Cómo te sientes? Ahora este es una especie de chequeo, ¿verdad? O sea, después de que has aplicado toda esta serie de recursos de la PNL, si lo has hecho con efectividad, habrás como interrumpido, roto ese patrón, de manera que te resultará difícil poder regresar a esos estados internos negativos. Si lo chequeas con el tiempo necesario, te darás cuenta que ha perdido la fuerza. Todo eso que nos limitaba ha perdido la fuerza. ¿Nos vamos a quedar con esto solo? No. Ahora vamos a elegir a crear una alternativa nueva y positiva, porque no se trata únicamente de interrumpir esa pauta limitadora, sino de crear una alternativa nueva y positiva que, como tanto dice la programación neurolingüística y propone, nos haga enfocar en las soluciones, en algo superador. ¿Y cómo creamos una nueva pauta capacitadora? Un nuevo estado de cosas que nos enfoque hacia algo mejor, para sentirnos mejor y para ver las cosas de otra manera, o para tomar un rumbo mucho más estimulante para nosotros. Entonces hay que encontrar una nueva serie de alternativas que te produzcan sensaciones agradables, sin tener que cargar con los efectos negativos de la pauta anterior. Se trata entonces de crear una alternativa mejor, más placentera, para salir de ese estado de dolor, y dejar de sentirnos resignados o fuera de control. Muy importante este paso porque te va a permitir tomar el control y dirigirte hacia donde tú quieras. Eso es muy importante. Entonces, cambia ese estado emocional y comportamiento limitador. Busca una alternativa más placentera, algo que rompa con esa pauta repetitiva, ese estado interno limitador más esa conducta asociada. Puedes modelar, por ejemplo, imitar lo que otra gente hace con mejores resultados, si no encuentras una mejor opción. Para esto te recomiendo que veas los 3 videos El Camino de la Excelencia en el curso PNL desde cero, para ver de qué manera puedes imitar, copiar, modelar lo que otra gente hace para obtener mejores resultados en estas situaciones, si es que no tienes una mejor opción. También es muy útil que uses el dolor de palanca, o sea, apalancarte en el dolor que te provocan esas situaciones para lograr el cambio, para impulsar el cambio. Muchas veces nos pasa en nuestra vida que decimos basta realmente, ponemos un límite a las cosas cuando algo nos está haciendo sufrir demasiado, nos genera mucho dolor. Así que el dolor, utilizarlo como aliado para que puedas impulsar el cambio. Es decir, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Que en lugar de que el cambio sea consecuencia del paso del tiempo, pasan los días, los meses, y seguimos en un estado así recurrente. En lugar de que el cambio sea consecuencia del paso del tiempo, esta técnica te dice que tú mismo puedes dirigir el cambio y desde ahora mismo no es necesario seguir sufriendo, digamos. Puedes tú tomar de vuelta el control de las cosas, dirigir el cambio, impulsarlo y desde ahora mismo. El paso 5 entonces es un salto más de calidad, es decir, creamos antes una alternativa nueva, positiva, y ahora hay que reforzar esta nueva pauta capacitadora.
algo que nos permita reforzarla en el tiempo y que se establezca como algo efectivo y positivo en nuestras vidas, para reemplazar definitivamente aquella pauta primera, aquella pauta inicial limitadora. Entonces, la mejor forma, la más sencilla de que la nueva emoción y conducta se instalen es practicarla una y otra vez, la nueva pauta una y otra vez. Si encuentras una alternativa capacitadora, entonces tienes que aplicar la imaginación, imaginarte actuando en base a ella, hasta que comprendas que eso puede alejarte del dolor y acercarte al placer. Es como abrir un nuevo camino, un nuevo caminito hacia el placer. Alejarte del dolor e ir fortaleciendo este camino, ir fortaleciéndolo, practicándolo desde tu mente, imaginando que estás actuando en esa nueva condición, con esa nuevos sentimientos, unas nuevas sensaciones internas, nuevas conductas, mejores conductas, y hasta que tu mente comprenda que eso puede alejarte del dolor y acercarte efectivamente al placer. De manera que conserve inclusive los beneficios secundarios de la pauta limitadora, que también tenía su intención positiva, ¿verdad? También tenía su intención positiva. Tal vez la intención positiva era tratar de resolver esa situación nuevamente, al menos desde el pensamiento, digamos, desde la acción, desde el síntoma, desde el dolor de estómago o la situación de preocupación o de enojo, pero guardaba una intención positiva. Bueno, nosotros lo que hacemos con esta técnica es eliminar todos los efectos secundarios indeseados y quedarnos con los beneficios secundarios de la anterior pauta. Entonces, como decía antes, se trata de salir conscientemente del dolor, como estas imágenes muy utilizadas en teatro, el drama y la comedia. Un poco la vida es así, ¿verdad? Y en este caso se trata de ir manejando estos estados internos de manera que podamos salir conscientemente del dolor. No es necesario que el dolor lo transformemos a través de años, sino que podemos dirigirnos hacia un estado mejor, más placentero y de mayor calidad. Entonces, reforzando el nuevo comportamiento, hay que recompensarse por eso. Si, por ejemplo, ha decidido bajar de peso, comienza a comer menos, a caminar más, a llevar una vida más saludable, hay que premiarse por eso. Hay que darse pequeñas compensaciones de manera de reforzar esa nueva serie de estados emocionales y conductas más saludables. Si eliges emprender, por ejemplo, una nueva acción cuando comienza el estado limitador, ofrécete una recompensa saludable y estimulante. Por ejemplo, podrías, no sé, salir a pasear o compartir un momento con alguien, hacer algo más placentero, asociar esa nueva serie de cosas, incluida la nueva conducta, con algo placentero. Es decir, algo que refuerce la idea de que esto nuevo es mejor para tu vida y te acerca mucho más al bienestar. Así tu sistema nervioso aprende a vincular el placer con el cambio y se refuerza la nueva y mejor pauta emocional. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos que elegimos una nueva pauta de emoción y comportamiento que deseamos establecer para reemplazar a la anterior pauta limitadora. Interrumpimos la vieja pauta limitadora utilizando el dolor y molestia que te provoca o que nos provoca como una palanca. ¿Recuerdas eso? Utilizar el dolor como palanca, como un incentivo para el cambio. Y cada vez que aparecía esta pauta limitadora, aplicamos las técnicas exóticas que habíamos visto antes. Y esta nueva y mejor pauta la establecemos y la reforzamos hasta hacerla más consistente, hasta hacerla algo firme, otorgándonos premios y recompensas. Así que ahora pasamos al último paso de esta técnica. Hay que probarla, hay que comprobar si funciona poniéndola a prueba, ¿verdad?
Entonces, para eso debes imaginarte la situación que te provocaba enojo, angustia, fastidio, o preocupación, o frustración, por ejemplo. Y tienes que analizar si te sigue produciendo el mismo efecto o si por el contrario ha quedado reemplazada por la nueva pauta capacitadora de, por ejemplo, sentirte despreocupado, despreocupada o con mayor serenidad. Así que bueno, hasta aquí vimos el primer video de esta interesante técnica de la PNL. En el segundo video de esta técnica PNL para interrumpir y reemplazar pautas limitadoras, vamos a ver un sencillo ejemplo de aplicación para que te des cuenta de cómo podemos utilizar esta técnica para nuestro beneficio. Así que te espero en el video número 2 de esta técnica PNL para interrumpir pautas limitadoras. Te habló Mario Farinola de aprenderpnl.com del curso PNL desde cero. Muchas gracias.